es contador y tiene un negocio que se expandió por más de 15 países en todo el mundo. Así que les recomiendo a todos que puedan escuchar, a prestar atención, ya que es una gran persona, un gran empresario y aparte de todo eso fue quien registró al primer embajador Corona de Latinoamérica, a José Bobadilla. Sigan escuchando este grandioso evento, que sigan aprendiendo y sobre todo que tomen nota, ya que Gustavo nos va a dejar con muchísima información valiosa para poder aplicarla a nuestros negocios y poder seguir teniendo excelentes resultados. Que sigan disfrutando del evento. Qué gusto saludarlos. Tengan ustedes todos Latinoamérica muy buen día. Qué bueno saludarlos. Espero que usted esté allá disfrutando de esta convención. Tengo el placer, el inmenso gusto de compartir con ustedes lo que nosotros llamamos un poco de técnica, cómo hacer el negocio de Amway según mi experiencia. La idea de esto es que tú aprendas un poco de lo que nosotros hemos hecho, cada uno de los líderes que te van a hablar, cada una de las personas con las cuales te está mentoreando, aprendas un poco y lo que yo te voy a decir simplemente es una guía que puedes tomar como ejemplo para que pueda funcionarte tu negocio. Siempre recuerdo que cuando empecé mi negocio, primero no tenía educación, segundo no tenía dinero y tercero mi mentor estaba supremamente lejos, de modo que casi todo lo hice a punta de educación. Por eso ahí siempre hay tres cosas básicas, siempre hay tres cosas que nosotros olvidamos cuando vamos a desarrollar esta actividad. Siempre recuerdo que cuando hablaba con la persona que me enseñó, él siempre me decía, adicional a todo lo que tú tienes que hacer, adicional a tu trabajo, adicional a tu deber como padre, como esposo, como hermano, como hijo, todos esos dolores de cabeza que generalmente todos tenemos de acuerdo a nuestros deberes, pues tenemos que adicionarle tres cosas importantísimas para desarrollar esta clase de negocio. Entonces, muchos de nosotros no entendemos de qué se trata y generalmente no sacamos el tiempo. Yo llegué a una conclusión bien interesante que es que lo más sencillo del mundo es hacer el negocio. Las tres cosas básicas que se necesitan son lo que nosotros o lo que yo siempre he denominado aprender a manejar metas. Pero una cosa son las metas y otra cosa diferente es estar preparado ¿para qué? Para cumplir esas metas, para colocarse una meta, para saber que cuando yo digo algo, ese algo yo lo voy a hacer, pase lo que pase. Generalmente las metas funcionan en dos clases, una hacia arriba cuando tú cumples la meta y te elevas la autoestima y otra hacia abajo cuando tú te colocas una meta y no la cumples, te baja la autoestima y es muy posible que la propia meta te haga abandonar. Generalmente el inconsciente entiende de metas, o sea, nosotros aquí entendemos de metas. La mente se alimenta del logro, así como el estómago se alimenta del alimento. Entonces, si nosotros no le damos alimento a la mente del cual ella necesita, es muy probable que ella se aburra, ella se canse y trate de abandonar. La mayoría de personas se coloca metas y como no sabe el proceso mental al cual una persona que conoce puede lograrlas, ella se coloca metas generalmente que son casi inalcanzables. Hay que soñar, sí, y los sueños sí pueden ser imposibles, pero las metas tienen que ser posibles, las metas tienen que tener una fecha, tienen que tener una persona que te las esté vigilando, tú tienes que tener una persona a quien rendirle cuentas y tiene que tener un valor. Esas tres cosas son indispensables. Cuando yo comienzo todo eso, generalmente uno se coloca metas. Yo me colocaba metas y yo no las cumplía. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones que nosotros tampoco tenemos en cuenta a la hora de desarrollar un negocio. Todos queremos entrar, todos queremos ganar dinero, todos queremos hacer cosas grandes y todos queremos que lo que la vida no nos lo ha dado hasta el momento de entrar al negocio, el negocio nos lo dé en los próximos 15 días, 20 días, un mes. Allí viene la importancia, primero, de saber en qué momento nosotros comenzamos a juzgar el negocio por las metas, porque muchos de nosotros decimos, bueno, es que yo le hago y le hago y le hago y no pasa nada. A ese punto voy a explicarlo. Uno, generalmente todos nosotros entramos al negocio. Queremos cosas grandes, queremos calificar, comenzamos a hacer ciertas cosas de manera desordenada. ¿Desordenada qué quiere decir? Que no nos damos cuenta que nuestra vida pues tiene cierto desorden. Evalúate esto.
Si tú tienes deudas, o sea, no quiere decir que tú jamás has ganado dinero, simplemente tú tienes deudas y las deudas son sinónimo de desorden financiero, es desorden. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y le comentamos a una persona y le decimos que de pronto hay que leer un poco o hay que asistir inclusive a un evento de estos, ellos generalmente nos dicen que no tienen tiempo. No es que no tengan tiempo, simplemente todos tenemos las mismas 24 horas al día. Es desorden de tiempo, todo es desorden. Si tú te das cuenta qué ha pasado en tu vida con cosas que tú has logrado, te has dado cuenta que has tenido que haber ordenado ciertos aspectos de tu vida para comenzar desde un punto cero. Yo, por ejemplo, yo comencé el negocio hace aproximadamente casi 20 años, pero no me funcionó hasta hace, por allá en el 2002 que vine a comenzar a desarrollarlo de manera seria. ¿Por qué? Porque antes yo hacía de todo lo que hacía cualquier persona en el negocio, lo que usted hace, lo que hacían las personas que yo escuchaba en los audios, todas esas cosas yo las hacía, pero no me funcionaba. Y generalmente yo decía, pero ¿por qué es tan fácil? Pero yo no logro comprender, yo no logro hacerlo, no entendía absolutamente nada. Y una de las razones, me demoré como 6 o 7 años, por eso hay personas que dicen que yo estuve 8 años para conseguir una persona buena. Sí, ¿por qué tanto tiempo? Fue el tiempo que logré ordenar mi mente de acuerdo a todas las cosas que yo tenía en la cabeza de desorden, desorden financiero, desorden de tiempo, excusas para todo lado. Las excusas son sinónimo de desorden, no tengo tiempo, no tengo plata, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que usted ha escuchado, pues generalmente son desorden. Cuando yo comienzo a ordenar mis pensamientos, cuando yo comienzo a ordenar mi vida, que entre paréntesis les quiero decir, a la mente no le gusta que usted se vuelva ordenado. ¿Por qué? Porque si usted debe dinero, es posible que deba más de lo que usted gana. Y es posible que usted deba en este momento tanto dinero que es posible que con el trabajo normal que usted tiene en esta vida usted no pueda pagarlos. Entonces, el desorden está en que uno comienza a picar aquí, picar allá, hace una cosa, hace otra y solamente hace una cosa bien que es el trabajo tradicional. Entonces, cuando yo comencé a mirar eso, pues tomé la decisión de ordenar mi mente en ciertos aspectos. Uno de ellos era la parte financiera. 2, era el tiempo que yo le voy a sacar a este negocio. ¿Para qué? Pues para que me pueda dar dinero. 3, tenía que sacar tiempo para leer. Tenía que aprender. Tenía que estudiar. Tenía que hablar con personas que ya conocían el negocio. Entonces, una vez desarrollé esa habilidad de ordenar mi vida, en ese momento yo dije, voy a colocarme una meta. Es posible que a usted eso le lleve aproximadamente 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Sí? A mí me duró aproximadamente casi 8 años. Desde que firmé el contrato la primera vez hasta que comencé a hacer en serio, póngale usted más o menos 7 porque al octavo año yo ya había calificado una cosa que se llama platino. Entonces la gente me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ese era mi desorden. Cada quien tiene sus propios líos mentales y allí es donde está la manera en que tú vas a llegar rápido o vas a llegar lento en el negocio. Ustedes si escuchan los audios de, por ejemplo, de personas que no han, en el momento que yo aprendí, hace muchos años, yo escuchaba, inclusive yo escuchaba a los Jäger, y el señor Jäger, el padre, se demoró años en tener resultado. ¿Por qué? Él comenzó a ordenar cosas, comenzó a solucionar cosas, y después de eso todo vino junto y el resultado vino. Yo leía todas esas cosas, escuchaba todas esas historias y yo opté por esperar a ir solucionando mis situaciones personales. Por eso, si usted entra y no tiene orden en la vida, si tiene problemas, por ejemplo, de pareja, y llega al negocio, es posible que el negocio no le funcione. ¿Por qué? Pues porque esa situación le van a robar energía y usted no va a poder trabajar concentrado y enfocado en lo que usted necesita. Una vez, terminando eso, una vez decidí que ya
había ordenado un poco mi vida, decido colocarme las 3 clases de metas. Ojo, metas, porque siempre he soñado. Cada uno de ustedes ha soñado, cada uno de ustedes sueña con cosas que son en este momento hasta imposibles. Pero yo hacía lo mismo, yo soñaba cosas inmensísimas, yo soñaba en esos momentos ir a la luna, ir a Marte, todas cosas que hoy en día a mí me parecen pues que no tenían sentido para lo que yo quiero realmente en mi vida. Pero, ¿qué era lo que hacía? Nosotros generalmente cuando uno entra al negocio confundimos el soñar con el lograr metas. El soñar es lo que la mente quiere algún día. Quiere algún día. La meta es el alimento diario de la mente. La meta es lo que te va a mantener a ti con las ganas de seguir hacia adelante. Si tú solamente sueñas, pero no tienes un logro consistente, si no vas progresivamente logrando cosas hasta alcanzar ese sueño que tú quieres, es muy probable que tú no aguantes 6 meses en este negocio. Entonces allí viene, y peor aún, que si tú estás trabajando, que si ganas poco, que si en la casa te molestan, que si se te burlan tus amigos, que si no te pagan mucho, que si los hijos están ocupados, que tú llegas tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se le presenta a una persona. Entonces tú vienes aquí y como nosotros entramos con esa ansiedad de tener dinero, nos colocamos una meta. Este mes voy a hacer tal cosa. Y la verdad, no la cumplimos. 3 o 4 metas que tú te coloques y no las cumples, yo creo que la quinta o la sexta, tú ya no estás en el negocio. Entonces, ten mucho cuidado y aprende a colocarte metas. Sueña, eso sí, sueña cantidades. Sueña despierto, sueña durmiendo, sueña con cualquier cosa que se te imagine, así tengas o no tengas dinero. Es totalmente diferente. Pero estas 3 variables, les llamo yo, que tú vas a tener que involucrar a tu vida diaria una vez tú hayas ordenado un poco tu mente, son lo que nosotros llamamos, lo que yo llamo el cómo se hace. Así lo hice yo. Yo lo hice así. La mayoría de líderes que tú vas a escuchar en el negocio, todos han hecho exactamente lo mismo, pensando de diferente manera. ¿Por qué a mí me demoró tanto llegar al negocio, al nivel de platino, y a otras personas les dura 6 meses, 8 meses, 9 meses, de pronto un año? Y yo desde que empecé, desde que firmé el contrato hasta que llegué al nivel de platino, yo creo que me tardé más o menos unos 6 o 7 años. ¿Sí? Ahora usted dice, yo no quiero eso, yo tampoco. Por eso es la historia, por eso nosotros le contamos a usted qué podría hacer usted para evitarse toda esa cantidad de tiempo y pueda llegar un poco más rápido. Hoy se puede hacer veloz, hoy tiene muchachos que lo han hecho veloz, pero yo creo que usted lo quiere hacer más rápido. Entonces, las 3 variables son: una, va a tener que aprender a colocarse metas de mover volumen. 2, va a tener que aprender a colocarse metas de registrar personas. Y 3, vamos a tener que aprender a colocarnos metas de educación. Todo eso encaminado ¿a qué? Encaminado a construir este negocio y a ir logrando poco a poco resultado positivo para que nuestra mente diga, listo, sí, yo puedo. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos olvidamos de ese poder de la mente, de la meta, y comenzamos a trabajar por el sueño. El sueño sí es bueno. El sueño, yo soñaba mucho, pero si tú no tienes un logro que te permita seguir adelante, es posible que la mente te diga, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Sí, porque generalmente nos preguntan qué queremos y lo primero que nosotros queremos es llegar a diamante. ¿Cuándo? Ya, el año que viene. Sí, ya, en 2 meses, en 6 meses. Pero y llega un año, llega el tiempo que tú dices que lo quieres hacer y no has llegado. Si no has llegado, la mente te comienza a cuestionar. Es de manera natural. Te comienza a decir, bueno, listo. Y entonces, ¿y ahora, qué vamos a hacer? ¿Dónde está el diamante? ¿No me dijiste? Y entonces comienzan a hablar tú con tu inconsciente. Tú que le dijiste conscientemente que lo ibas a lograr, y como no se ha desarrollado cierta habilidad, el inconsciente, él no entiende que no. Simplemente le diste una orden y él quiere lograrlo. Él no te está diciendo si tienes frío, si tienes calor, si tienes dinero, si no tienes dinero, no. Simplemente le dijiste, yo quiero llegar a ese nivel de diamante. ¿Y qué? ¿Y qué? Y pasa, entonces, cuando ya pasa suficiente tiempo y tú no has llegado,
el mismo inconsciente te comienza a decir a ti, mentiroso, yo creo que no vamos a poder. Y tú te comienzas a sabotear tú mismo tu logro. Por eso yo lo comencé a hacer yo. Personalmente, yo comencé a hacerlo el día a día. Yo no me colocaba metas. Es más, mire, yo me colocaba metas grandísimas y no las lograba. Hasta que decidí mirar de qué se tratan las metas. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver de qué se tratan las metas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo comencé a hacer? De las tres cosas. La más fácil, yo. ¿Qué es lo primero que comencé a hacer? Indiferente, yo te lo digo, volumen, registrar y educación, pero el orden no importa, es educación, registrar, volumen o registrar, educación, volumen, lo que usted quiera, cualquiera, pero yo evaluaba esas tres variables dan el 100% de la capacidad que tú necesitas para desarrollar este negocio. Entonces yo dije, bueno, si son tres, cada una cuesta el 33%. Sumo los tres y me da el 100%. Cuando yo domine esas tres actividades, entonces yo voy ¿a qué? Yo voy a lograrlo. Entonces mi misión no es llegar a diamante. En mi caso, mi misión es dominar yo mismo estas tres variables. Y comienzo a evaluar cuál es la que más me conviene a mí para la que más me conviene para poder ir logrando. Evalué y la más fácil. Por ejemplo, cuando yo comienzo el volumen, dije, bueno, el volumen mío, de pronto sí. Pero dije, hay otra más fácil, es la educación. Entonces, estudié qué hace un líder de este negocio para educarse. Estudié eso sí, qué hace un líder de este negocio para educarse. Entonces entendí que ellos decían que hay que leer un poco, de 5 a 15 minutos diarios, que hay que escuchar un audio, todos los días un audio, que hay que asistir a eventos. Por ejemplo, este es un evento interesante que se llama convención, o yo no sé cómo se llama lo que estamos haciendo. Ustedes tienen su propio nombre allá. Hay una reunión semanal, uno lo llaman junta, otro lo llaman open, otro lo llaman lo que sea, pero es una reunión semanal, son reuniones de asociación. Y otro es educarse, estudiar de qué se trata el negocio. De eso se trata, señores. Entonces comienzo yo a escuchar poco a poco. Entonces escuchaba un audio diario. La verdad, yo no entendía, pero allí no decían que tenía que entender, allí decían simplemente que escuche un audio. Lo que estaba creando, señores, es un hábito. Lo que te va a llevar a los niveles grandes no es lo que tú aprendas al inicio solamente porque lo tienes que aprender, es simplemente el hábito. Toma el hábito. Entonces escuchaba un audio y comenzaba a aprender, se me olvidaba, luego lo escuchaba otra vez y comenzaba a aprender y me aprendía las cosas de memoria. Luego leía un poco, o sea, primero escuchaba, una vez escuché, entonces iba y practicaba con personas y comenzaba a hablar. Yo era el mismo actor de mi película. Yo comenzaba y miraba en ese momento, yo recuerdo que escuchaba, decían unas frases bien interesantes y yo tengo libros, o sea, yo escribí absolutamente todo y comenzaba a practicar. En ocasiones hablaba con mis amigos y ellos se me burlaban porque yo decía ciertas cosas y no terminaba la frase. Y al no terminarla ellos me decían, ¿pero qué? ¿Qué estamos haciendo? Y yo les decía, no, pues ya. Ahí yo decía, en ese momento yo recuerdo que había una frase, bueno, un muertecito más, listo, echémoslo para un ladito y sigamos con el resto. Entonces, o sea, maté gente porque estaba ensayando, pero era mi responsabilidad. Era aprender a controlar mi primera variable, que era la educación. Yo no sé si las personas que iban a venir a mi grupo se iban a educar o no se iban a educar, pero yo sí me iba a educar. Esa era una de mis grandes retos. Yo me iba a educar. Indiferente si nadie se educa, yo me educo. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Edúcate tú, sé el líder tú, conoce del negocio tú, conoce de todos los productos tú, haz todo tú, ¿sí? No esperes que otro lo haga por ti, conócelo tú. Yo lo comencé a conocer, entonces comencé a escuchar, listo. Comencé a leer. Al principio leía 5 minuticos, después leía 10 minuticos. Con el tiempo comencé a acostarme más tarde para leer y a levantarme más temprano para leer más. Cuando menos pensé estaba leyéndome 1 o 2 libros interesantes. ¿Qué leía? Leía todo lo que yo necesitaba
para dominarme a mí mismo. Yo no leía para dominar al otro o para controlar o para convencer, no, para ayudarme a mí mismo con todo lo que yo necesitaba, porque si usted hace una lista de cosas en las cuales de las cuales a usted le falta ser fuerte, pues trabaje en ellas. Por eso hay personas que me preguntan que qué libro me recomienda. Yo no te puedo recomendar ningún libro porque yo no sé cuáles son tus circunstancias. Mira, evalúate qué te hace falta leer. Ejemplo, si tú no saludas, si tú eres encerrado en ti mismo, si bajas la mirada, pues entonces hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. ¿Sí? Me hago entender. Entonces, todas esas cosas son situaciones que tú te vas dando cuenta y tienes que estudiarte a ti mismo. Un líder de este negocio que ha llegado a esmeralda o a diamante son personas que se han conocido a ellas mismas, no que tienen un grupo grande. Primero se dominaron ellos, primero se controlaron ellos y luego ellos comenzaron el proceso de ¿qué? El proceso de ir atrayendo a otra persona. Una vez dominada la parte de la educación, yo paso al segundo punto, pero ¿cómo yo me doy cuenta que yo estoy controlando para mí mismo la educación? Cuando nadie me tiene que decir que lea, pero yo leo solo. Cuando nadie me tiene que decir asista a un evento, yo asisto solo, yo compro las entradas antes, yo promuevo antes, sin que nadie me diga, ni que me lo diga el APE, ni mi amigo, ni que lo tenga que estar escuchando. Yo solo lo estoy comprando. De eso se trata. Cuando ya esas cosas las hago yo, cuando yo escuche un audio yo solo, cuando yo lea sobre los productos, cuando ensaye sobre los productos, cuando pruebe sobre los productos en mi casa, yo mismo, sin que nadie me diga cuánto vas a pedir, hay que cambiar los productos, hay que hacer esto, yo ya sé que yo tengo, ¿sí?, el primer 33% en el bolsillo. Ahí ya, yo recuerdo que hice eso y yo estaba feliz. Yo dije, bueno, es el 33%, ya lo tengo así. Había ganado dinero. En esa época, pues, imagínense, en esa época no había había internet, pero no está todo esto que tenemos hoy. Nos tocaba a puro pica y hacha, le llamamos nosotros, pica y pala. Entonces era muy difícil, pero yo ya había ganado ese 33. Nadie me decía, yo ya comencé a mirar a la gente y yo los miraba y yo los veía que si yo les decía algo era posible que yo conectara con ellos rápido. Pero era todo lo que había leído, todo lo que había escuchado. La educación me dio confianza, la educación me dieron ganas de hacer cosas. Entonces yo veía a la gente y yo decía, Dios mío, ya le voy a decir. Pero yo evalué, listo, ya tenía mi primer 33% en el bolsillo y ahora sí voy a hacer las otras dos. ¿Las otras dos cuáles son? Las otras dos era registrar personas y mover volumen. Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Es muy fácil para nosotros decir, listo, entonces yo voy a registrar personas. Porque siempre le estamos huyendo a las cosas que son un poco más difíciles. Y mover volumen es un poco más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay de intermedio, ¿sí?, personas. Porque si yo voy a mover volumen para vender un producto, hay otra persona. Si fuera todo que yo lo comprara para mí, para mi casa, pues no había problema. Pero llega un punto en que nosotros tenemos que tener de intermediario otra persona. Y allí es cuando nosotros comenzamos a dudar. En ese momento es cuando nosotros comenzamos a pensar, sí, y le damos vueltas, y le damos vueltas, y unas personas se quedan en la educación. En la educación. Entonces cuando yo veo esas dos, yo dije, no, yo ya estoy educado, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, yo ya estoy haciendo, me estoy educando como ellos dicen que hay que educarse. Entonces voy a pasar a la segunda, evalué entre registrar personas y mover volumen. Yo dije, pero bueno, vamos a hacer una situación de estas. Supóngase que todos son Gustavos y que yo voy a auspiciar a toda Latinoamérica. Buenísimo, voy a tener miles y miles de personas. Pero supóngase que son como yo y que todos se educan y que nadie mueve un producto. Entonces yo dije, o sea que, no, yo voy a comenzar a mover volumen. Y viene mi segunda variable, ponerme metas, ¿para qué? Para poder lograr aprender a mover volumen. Entonces ahí, por ejemplo, cuando era la meta de educación, yo tenía que escuchar hoy un libro, yo tenía que leer todos los días 5
o 10 minutos. Yo tenía que cualquier cosa, pero la tenía que hacer ese día. Acuérdense ustedes que es el logro. Ese día yo no me iba a la cama sin haber hecho lo que yo te había dicho que tenía que hacer. No eran cosas grandes, eran cosas muy pequeñas. Ejemplo, escuchar un audio, era una cosa pequeña. Eso me hacía ganar dinero, eso no me hacía ganar dinero. Pero eso iba construyendo mi futuro. Entonces dije, no, ahí estoy. ¿Voy bien? Supuestamente yo tengo que ir bien porque es lo que yo le estoy diciendo a la gente, lo que yo estoy escuchando de los líderes. Eso, o sea, yo confié ciegamente en lo que ellos me estaban diciendo y comencé a practicarlo. Entonces yo supuse que eso era correcto. Y cuando me coloco la meta de mover volumen, yo me coloco en una meta diaria. Yo, todos los días, iba a mover volumen. Yo no puedo decir que todos los días voy a mover 500, 1000 puntos, o voy a mover 2000 puntos o 3000 puntos diarios, porque es posible que no los mueva, pero sí tengo que colocarme una meta que yo controle y que al final del día, cuando yo vaya a dormirme, yo la haya cumplido. Entonces allí nace una cosa que yo dije, bueno, voy a mover en esa época. Hoy en día funciona totalmente diferente. ¿A qué te llevo con todo esto? No es a que tú hagas lo que yo hice y que muevas el producto que yo movía. Simplemente te lo estoy diciendo, es el proceso que tiene que hacer una persona. Si tú tienes habilidad en vender, te saltas ese pedazo y ya tienes tu 33% más en el bolsillo. Si tú tienes habilidad en leer, yo por ejemplo, yo tengo socios y ustedes los conocen. Y algunos son uplines de ustedes más directos que yo. Cuando yo entro, yo no tenía la parte de la educación, de la lectura y escuchar audios. Esas personas sí. Ellos ya leían, ellos ya escuchaban, ellos ya eran líderes. Yo no, mi proceso fue diferente. Por eso tú nunca te tienes que comparar con nadie. Entonces, cuando voy a mover volumen, lo que hago es que me pongo la meta de mover una pasta dental todos los días antes del mediodía. ¿Por qué? Pues porque esa era mi meta. La meta la tengo que lograr. Entonces hice la lista y comencé a ir donde mis amigos y comencé a ¿qué? A venderles una pasta dental. Todos los días a venderle. Iba donde uno y le vendía. ¿Por qué? Porque era mi meta. Ese día, como reto, yo sabía que tenía que irme a dormir, ¿sí? Habiendo logrado. Cuando yo vendía mi crema de dientes, yo decía, o sea, yo me sentí tantas veces diamante por haber logrado hacer lo que yo había dicho que había que hacer en ese día, que cuando me calificaron, pues eso no pasa nada, simplemente es el reconocimiento a un logro que ya has hecho antes. Es la alegría del momento, es el entusiasmo del momento, son los aplausos del momento, pero la verdadera felicidad fue cuando yo logré vender mi primera pasta dental. Esa sí la tengo aquí en el inconsciente. Eso es como si hoy hubiera pasado. Entonces pasó esa y la verdad a mí no me gustaba comercializar. A mí no me gustaba salir con productos en esa época. Hoy usted no tiene que hacer eso. Hoy todo se hace de manera digital. O sea, hoy la mejor manera de hacer el negocio de Amway es en este momento. ¿Por qué? Porque hermano, todo es digital. O sea, ¿cuánto hubiéramos querido nosotros hacerlo como lo estamos haciendo ahora? ¿Sí? Porque antes había que salir, había que bañarse, había que hacer una cantidad de cosas. Hoy usted lo puede hacer desde su casa. Habla, ricos, está ahí, está toda la noche, nosotros no, porque el tiempo tenía que ir de aquí al sitio, del sitio a la casa, a la hora, que si hay transporte, que no hay transporte, que si llovió, que no llovió. Hoy en día eso no importa. El mejor momento para hacer el negocio es ahora. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no se vaya a la cama sin haber logrado ganar ese día. Recuerden ustedes, el logro, señores, es el alimento de acá. Usted va a hacer el negocio, usted y su mente. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted y su mente se vuelvan una. Hoy en día, lo que yo pienso lo digo y lo hago. Listo. Pero antes yo pensaba una cosa y el inconsciente pensaba otra. O sea, somos dos personas haciendo lo mismo y luego nos volvemos una sola, que ya es lo que nosotros llamamos coherencia. Entonces comienzo a mover volumen, después entendí que la gente me compraba, entonces me aprendí las respuestas de las preguntas que ellos me hacían, entonces les vendí un producto, después analicé y dije, pero yo les puedo vender más,
Entonces comencé a venderles más. Y decirles, no has probado esto, no has probado este champú, no has probado este jabón, no has probado este desodorante. Y comienzo a hacerle, hice una lista tan grande de clientes que yo comencé a vivir de la venta. Entonces yo me sentí ya satisfecho, yo me sentí pero buenísimo, yo estaba súper, hiper, mega contento. No porque fuera a llegar a diamante, simplemente yo decía, estoy en lo correcto, yo no sé si estoy en lo correcto, yo no sé si me habrán dicho una cosa u otra cosa para llegar o no llegar. Lo único que sí sabía, mis queridos amigos y amigas, es que yo me sentía en paz conmigo mismo, yo sentía que estaba haciendo exactamente lo correcto, yo sentía que iba por el buen camino, escuchaba los audios y yo decía, yes, sí, yo sí. ¿Ella era diamante? No, yo no era diamante, pero yo iba por el camino, entonces ya sabía, miren lo que hacía en el día, leía, ¿sí? Ya había sacado tiempo para leer, ya había sacado tiempo para escuchar audios, ya sacaba tiempo, ¿para qué? Para ofrecer un producto a un amigo, yo mismo tenía que controlar absolutamente todo, yo, escúchenme bien, yo. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que nunca busques una persona buena, nunca busques una persona que se eduque muchísimo, edúcate tú. Nunca busques una persona que mueva mucho volumen y que sí que este es el bueno. No, mueve volumen tú. Ese fue el secreto. Porque con eso tú te vas a hacer líder. Con eso tú te vas a hacer grande. Vas a controlar el proceso de cómo se hace este negocio. De cómo se desarrolla el negocio paso a paso. Centímetro a centímetro. De eso se trata. Porque siempre van a haber dudas y las personas que lleguen te van a preguntar cómo se hace. Y si tú no tienes la respuesta, si tú les vas a inventar, es posible que eso se transmita y no pase nada. Imagínese usted que usted mueve un punto mensual y auspicia a toda Latinoamérica. O sea, está perdiendo el tiempo. Se gana, pero es mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Simplemente mueva suficiente volumen usted, muévalo, déjele a la mente esa carga, quítesela para que ella pueda comenzar a pensar en riqueza. Entonces yo estaba contento, mostraba mis productos, hacía mis cuentas, me volví ordenado financieramente, ordenado. ¿Qué quiere decir? Todo lo apuntaba, vendía, me sobraba. Con eso yo, por ejemplo, con las ganancias del negocio, uno de los premios que me daba era que con mis hijos yo comía pizza. O sea, si este mes hacemos tantos volúmenes que yo lo voy a hacer, comemos una pizza a final de mes. De ese tamaño era la escasez en esa época. Y llegábamos a la casa y listo, se lograba la meta y yo iba a comprar una pizza. La pizza, miren esto, la pizza la parten generalmente en 8 pedazos, 8 porciones. Y yo iba allá y le decía al señor de la pizza, por favor, pártamela en 16. ¿Para qué? Para que rindiera. Estas las cosas que yo hacía en esa época, que hoy en día cuando voy a la pizza yo le digo, por favor, pártamela en 16. Fueron tantos años de hacer eso que yo la hago partir en 16 y mis hijos ya no están conmigo. O sea, si me compro 1 o 2 pedazos que voy ahí, entonces yo la hago partir mitad y mitad. Que no les gusta, pero me la parten. Es algo que tengo aquí. Porque viene de esa época, igual que cuando voy donde un amigo, yo siempre comienzo a hablarle de libertad, comienzo a hablarle de negocio, comienzo a hablarle de finanzas, comienzo a hablarle de todo lo que es aquí y trato de venderle un producto. Esas son hábitos que ya se han quedado conmigo, que yo no los puedo sacar, que yo no puedo decirle, listo, hasta ahora ya no más. Simplemente son cosas que yo tengo allí. Ya tenía, con el volumen, yo controlaba todo. Cuando tú muevas el volumen, por ejemplo, ¿qué volumen yo te digo? El que tú quieras, pero hay algo bien interesante, mínimo, yo les recomiendo a ustedes, muévanse por decir algo, 300 puntos mensuales, de Latinoamérica para acá, de México hasta la Patagonia que llamamos, en esta parte del mundo, muévase 300 puntos mínimo. ¿Por qué? Es mucho, muy poco, no sé, pero es lo que usted necesita para estar tranquilo. Entonces, no espere moverlos a final de mes. Simplemente llegó el prum, hágale. Y con ese volumen usted va a llegar a cualquier nivel de aquí en adelante. No es que porque usted ya llegó a embajador Corona, entonces usted se va a cepillar 7 veces al día, 8 veces al día, se va a bañar 5 veces en el día, o no. Simplemente haga las cosas básicas.
Y con eso usted llega. Yo hago hoy en día casi las mismas cosas que yo hacía cuando comencé. Todo lo hago igualito. Yo me cepillo 3 veces al día, me baño 1 o 2 veces al día, sí me baño, porque estamos encerrados. Cuando no, por ejemplo, hoy tocó hacer baño, por decir algo, pero lo que quiero decirles es, simplemente controlen ustedes el proceso. Ya tenía en ese momento, mis queridos amigos, ya tenía el 66% donde ya lo tenía en el bolsillo. Ya lo tenía, yo decía, no, listo, ¿estaba ganando dinero? Sí, yo estaba ganando dinero. ¿Estaba viviendo del negocio? Sí, yo estaba viviendo del negocio. No con los millones, pero yo generaba mi propio ingreso, ya tenía el 66. Ahora sí decía, listo, ya soy bueno yo, ya me educo yo, ya muevo el volumen yo. Ahora lo de menos es que yo tenga que llegar y duplicarme. ¿Qué quiere decir llegar y duplicarme? Quiere decir que tengo que comenzar a decirle a las personas, a decirle a mis amigos que hay un negocio bien interesante, que hay un negocio con el cual se puede ganar dinero, que se puede construir una organización, pero que hay que educarse y hay que mover volumen. Y si me van a preguntar cómo se educa, pues yo les voy a decir cómo se educa. Si me van a preguntar qué es lo que hay que mover volumen, yo les puedo decir con lujo de detalles cómo se mueve el volumen y qué es lo que yo tengo que hacer para mover volumen y a quién yo tengo que comprárselo. Entonces comienza el otro proceso, que es ¿cuál? El proceso de registrar personas. Era la tercera. Acuérdense que allí estaba el secreto. O sea, me iba a probar a mí mismo. Me iba a probar a mí mismo que ¿qué? Que yo podía registrar a una persona. Entonces hago la lista. Recuerden ustedes que cuando nosotros no estamos correctamente enfocados en el negocio, pues hacemos una lista y nos da miedo tocarle a las personas, nos da miedo decirles, sí, hagamos esto, porque pensamos si tiene dinero, si no tiene dinero. Entonces yo creo que comienzo a pensar en esto. Miren, yo pensaba, bueno, ¿a quién le digo? Primero, la primera lista es, acá está la persona que no tiene trabajo, mi hermano que no hace nada, la abuelita que está buscando trabajo. Qué pecado, sí, me hago entender. Toda la gente que no tiene ingresos estaba en mi lista de primero y los que tienen ingresos y los que eran duros estaban por acá abajo, en la lista, por acá abajo. Porque generalmente hacíamos eso. Hoy en día es muy fácil porque yo creo que hasta hay personas que le tienen pánico a contactar a través de las redes sociales. Porque tenemos ese chip todavía. ¿De qué? Ese chip de que nos da vergüenza, nos da pena, qué tal que no tenga, que ir a decir, no, hoy es muchísimo más fácil. Simplemente envíeles, invítelos, háganse los amigos y ya láncenle el negocio. Me tocó voltear la lista y dejar estos por acá. Entonces fui donde un amigo, yo me acuerdo que vio una amiga y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que iba a entregar una hoja de vida y yo le dije, yo le tengo algo bien interesante que mostrar. Por la noche estás en tu casa con tu esposo. Me dijo, sí. Fui por la noche y ¿cómo les parece? Que le transmití con entusiasmo. ¿Por qué con entusiasmo? Porque yo ya estaba ganando dinero. Si ellos entraban o no entraban, igual yo seguía con mi proceso de aprendizaje generando dinero. Lo que estaba haciendo era práctica. ¿Cómo les parece que le cuento a la persona y la persona se entusiasma y me dice qué hay que hacer? Yo le digo, número 1, tenés que registrarse. Número 2, tenemos que comenzar a educarnos. Número 3, tenemos que comenzar a mover volumen. Ella dijo, listo, ¿dónde hay que firmar? Y firmó de una vez. ¿Sí? Y comienzo a hacer el proceso. Y apenas comienzo a hacer el proceso, ¿cómo les parece que yo salgo de esa casa y era mi primer registro? Yo dije, Dios mío, yo registré una persona. Yo fui solo. Yo solo fui de registrar una persona. Nadie me ayudó, nadie me dio un plan, nadie me dijo qué había que hacer, solamente yo fui y registré una persona. Yo miraba ese contrato porque era un contrato físico que había que firmarlo. Hoy en día usted lo puede hacer, lo envía y lo firma digital. O sea, hoy usted puede hacer muchísimas cosas más grandes que las que hemos hecho nosotros. Muchísimo. Por eso estos muchachos todos están teniendo logros impresionantes, están divirtiéndose más y van a disfrutar más. Entonces llega mi amiga, lo hace así y de una vez yo dije, no, en ese momento yo supe que yo me iba a hacer diamante. En ese momento, ¿por qué? Porque ya tenía la tercera variable lista, que era registrar personas.
No registrar miles. Si usted registra una, es capaz de registrar el número necesario que se necesita para que usted gane dinero. Comienzo ahí. Para no hacerles este cuento largo, entonces, ¿qué fue lo que hice en esos momentos? En esos momentos lo que hice fue que comencé a dar planes, a dar planes, a dar planes, y se volvió una constante, dando planes. ¿Qué había que hacer? Educarse y hacer volumen, educarse y hacer volumen. Y la gente comenzó a ganar dinero, comenzó a ganar dinero, comenzó a ganar dinero. ¿Cómo les parece que en el primer año yo no llegué a nada? Yo les cuento lo que yo hice en esa época, pero el segundo año llegué a platino, al tercer año llegué a esmeralda fundador. Fuimos 2 que llegamos de platino a esmeralda fundador de una. Llegamos así y pasamos a ganar dinero cantidades. Yo recuerdo que yo decía el proceso, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y nos aplaudían, ¿y cómo lo hicieron? Y yo decía, pero ¿cómo así que cómo lo hicieron? Pues haciendo lo que hay que hacer, aprendiendo a mover volumen, aprendiendo a educarse en este negocio y aprendiendo a registrar personas. Lo demás, ustedes ya muchos han escuchado el negocio, porque yo lo comencé este negocio a mover volumen, yo lo comencé con $15 de hace más o menos unos 20 años. $15. Yo no le he metido un peso más a este negocio. Nunca. Con $15 comencé a mover el volumen que yo necesitaba. $15 y comencé todos los días a mover $15. Todos los días. Y a veces movía los $15 2 veces al día. Todos los días. Entonces, no es que se necesite dinero. Simplemente se necesita gente que tenga las ganas de salir adelante y que de cualquier situación difícil diga, yo voy a solucionar. Esos son los líderes. Por eso, cuando usted escucha a un líder, usted se da cuenta, mi amigo querido, que ellos no son diamantes, ellos son simplemente personas que vencieron todo lo que se necesita vencer para llegar a niveles grandes. Nosotros escogimos Amway y pues nos volvimos todos esmeraldas y diamantes y superiores. De modo que de eso se trata. Siempre acuérdese, colóquese metas, el alimento diario de la mente es el logro en aprender a colocarse metas de volumen, metas de registro y metas de mover volumen. Chao. Qué perspectiva tan clara que nos compartió Gustavo. ¿Qué te pareció, Lu? Me pareció maravilloso escuchar todo lo que nos dijo Gustavo. Hay algo del orden, ¿no? Que me gusta lo que nos transmitió. Él dijo que tardó 8 años en ordenar todo lo que tenía que ordenar y en cómo se fue poniendo las metas en esos 3 básicos, las metas en volumen, las metas en auspicios, también en educación. La verdad es que me encantó, anoté algo que dijo, la mente se alimenta del logro y eso me pareció sumamente importante, por eso nos dejó esta enseñanza de las metas en estos 3 básicos, así que muchísimas gracias a Gustavo por habernos dado tanta información tan valiosa. La verdad es que otra cosita más que quiero resaltar de lo que dijo es que un líder que llega a esmeralda o diamante es un líder que se pudo conocer a sí mismo y pudo impactar en otras personas. Así que vamos a seguir esas recomendaciones, Gustavo, y nos vamos a hacer un pequeño break. ¿Qué te parece, Agus? Sí, perfecto. Ideal para que todos los que están ahí en sus hogares se puedan distender un poquito, que calienten el agua para el mate, que preparen ahí unas ricas cositas para merendar y que también, por supuesto, quédense conectados porque de fondo vamos a poner un videito para que estén súper atentos. Vamos a darles unos minutos y ya volvemos para continuar con esta gran maratón de emprendimiento digital. Nos vemos en un ratito. My name is George. I am really grateful for this opportunity to commemorate the life of an extraordinary American and a friend, Rich DeVos. Rich befriended many presidents over the years, and one I know quite well. You call him 41, I call him Dad. Sends his love to the DeVos family, as does Laura. Sadly, she can't be here today, but she wanted me to make sure that I pass on her love as well. Rich was first and foremost a family man, and so I am pleased to be with his beloved children, grandchildren, and great-grandchildren. Of course, we don't really honor Rich without remembering your matriarch and the love of his life, Helen. And so I join you in giving thanks for their long lives
and their remarkable marriage. Despite our age difference, Rich and I had some things in common. We both gave speeches around the world, though I don't think he mangled the English language as often as I did. I was known as a compassionate conservative. He was the compassionate capitalist. Perhaps above all, we share a love of freedom. Rich once said, "I've always loved my country and consider myself a patriot. However, I've been criticized for speaking out so enthusiastically about freedom, free enterprise, and love of country." Something else we had in common. I appreciate the DeVos family, one of the great American families, for inviting me to reflect on Rich's love of freedom, his belief in the universal value of human freedom, and his recognition of the responsibilities that come with freedom. In preparing these remarks, I looked back at my second inaugural address, decades ago it seemed like. Here's what I said: America has a need of idealism and courage because we have essential work at home, the unfinished work of American freedom. In America's ideal of freedom, citizens find the dignity and security of economic independence instead of laboring on the edge of subsistence. In America's ideal of freedom, the public interest depends on private character, on integrity, and tolerance toward others, and the rule of conscience in our own lives. Our nation relies on men and women who look after a neighbor and surround the lost with love. I went on to ask, did our generation advance the cause of freedom? And did our character bring credit to that cause? Well, if this is the standard of good citizenship, Rich DeVos was gold. You have to wonder, where did that wellspring of freedom come from? Well, here's what he said. He said he credited his upbringing here in Grand Rapids. Rich was born to Dutch immigrants who were lured to liberty and the possibility of our country. He's a child of the Great Depression. His father lost his job, their family lost their house, but they never lost hopefulness. Rich's family was always steadfast in their belief in the promise of America. And so after World War II, Rich and J. Van Andel came up with a novel idea based on that promise. When we thought about owning our own business, Rich wrote, we thought the opportunity to do so was fundamental to America. We thought everyone who wanted to should be able to own their own business. My belief in free enterprise and my defense of free enterprise as the greatest economic engine the world has ever known was borne out daily as we watched our little business grow. He went on to say, a vacant floodplain in a tiny rural village began to rapidly sprout manufacturing plants, warehouses, and offices. Here was the overwhelming evidence of the power of free enterprise, something that even all my speeches and writings could never measure up to. What today is the Amway World Headquarters. As Amway grew, Rich always held firm in his conviction that our country must at all costs maintain and defend our freedoms. Rich believed in free and open societies ordered by moral conviction and compassionate government. He believed in the economies that reward effort, communities that protect the weak, and the duties of nations to respect the dignity and rights of all. And he recognized that the desire of freedom is not a uniquely American value, but the inborn hope of all humanity. So Rich went around the world, in his words, selling America, promoting free enterprise, personal responsibility, and opportunity for all. And there was no finer salesman for American values than Rich DeVos. I remember visiting an Amway conference in China. A few years ago, the arena was filled with thousands of successful Amway entrepreneurs
who were realizing the blessings and benefits of economic freedom. In selling America, Rich was really selling freedom for all and empowering people around the world. Rich understood that the gift of freedom came with responsibilities. He became not only a leader in business, but a leader in this community, in the church, and in our country. He always helped those who are less fortunate. The Gospel of Luke reminds us that of those whom much has been given, much shall be required. Rich lived out the gospel on a daily basis. I listened to Rich Selling America speech this week and was struck by the power of this passage. We believe and have always believed in this country that man was created in the image of God and given talents and responsibilities and was instructed to use them to make this world a better place in which to live. And you see, this is really the great thing of America. He went on to say this is where it contrasts with everything that other godless societies attempt to do. Because you see, at heart, we believe that man was created, and in him is a living spirit, that he's not just a bunch of dirt and clay put together for a few years until we bury him, but that he has a greater depth and responsibilities in that, and that is why we respect each other, and that is why we care for each other, and that is why we stand together and give thanks for the things we enjoy. Rich certainly was more than a bunch of dirt and clay. He had greater depth. He recognized his greater responsibilities. And that is why we stand together today and give thanks for Rich DeVos. His life is a testament to the promise of America and the blessings of freedom. We will miss him, and we will remember his life. And as we do so, we rejoice in his heavenly reunion with Helen and their audience with the Almighty. God bless. Vamos volviendo, nos vamos acomodando de nuevo ahí en el sillón, en la mesa, poniéndonos cómodos para seguir con esta parte. Y bueno, no sé si estuviste arreglando el mate o preparando un juguito, pero yo me quedé acá con Agus, estuvimos mirando el video que pasamos recién y la verdad, impactante que un expresidente esté despidiendo a una persona como Rich en reconocimiento a lo que impactó en su país y cómo de alguna manera llega a impactar a nosotros el poder de la trascendencia, el poder de uno de los principios como la libertad. Así que realmente muy agradecida de mi parte de haber conocido esta oportunidad y bueno, de alguna manera pensar cuántas veces nos dijeron que no funcionaba, ¿no? Y ahora lo vemos a un expresidente despidiendo a nuestro querido Rich. Así que eso es lo que me pasó un poco con lo que vimos recién, Agus. Sí, tal cual coincido. Y la importancia de una decisión en el tiempo, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, hoy en día vemos este resultado de la empresa y realmente volver a reconfirmar el respaldo que tenemos y la seguridad que tenemos al tener esta compañía y poder desarrollar nuestros propios proyectos de vida acompañados de una empresa así. Así que ahora, Luz, ¿qué te parece si seguimos con esta tarde maravillosa de esta gran maratón digital? Sí, seguimos, por supuesto, y nos vienen más reconocimientos. ¿Cómo nos gusta la parte de los reconocimientos? Prepárate ahí para mandar una foto al grupo de WhatsApp